Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voy a apagar nuestro micrófono. Su micrófono está apagado, Gabriel. No sé lo que pasó. Voy a apagar nuestro micrófono y usted puede empezar. ¿Puedo empezar? Ah, Entonces, deseo que la paz esté con ustedes. Es una alegría para mí estar hoy aquí con ustedes, una gran alegría. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante y esencial para la vida de la iglesia, el carisma. Esta palabra que resuena con la gracia divina y la diversidad de dones nos invita a contemplar la riqueza del Espíritu Santo actuando en medio de nosotros. Hablar de carismas es, en realidad, hablar de la vida de la iglesia, del Espíritu Santo que la anima y de la respuesta de tantos cristianos a su acción en todas las épocas. Para empezar, ¿qué es carisma? La palabra carisma proviene del griego charis, que significa gracia, don gratuito, favor inmerecido. En el contexto teológico católico, un carisma es una gracia especial del Espíritu Santo concedida a individuos o grupos para el bien de la iglesia y del mundo, de la humanidad. No se trata de talentos naturales o habilidades adquiridas, sino de una intervención divina que capacita a los fieles para realizar acciones específicas en beneficio de la comunidad cristiana. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, sean los que sean, a veces incluso extraordinarios, como el de los milagros o el de las lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por finalidad el bien común de la Iglesia. Están a servicio de la caridad que edifica la Iglesia. Entonces, ¿cuáles son las características de los carismas? Gratuidad, diversidad, servicio, edificación, reconocimiento y coherencia de vida. Voy a proponer. Gratuidad son dones de Dios, concedidos libremente, sin mérito alguno de nuestra parte. Diversidad. El Espíritu Santo distribuye los carismas de muchas maneras, reflejando la variedad de necesidades de la iglesia. San Pablo nos recuerda, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Servicio. Los carismas son no para beneficio propio, sino para la edificación de la comunidad, la propagación del Evangelio. Edificación. Su propósito es construir el cuerpo de Cristo, fortaleciendo la fe, la esperanza y la caridad entre los miembros de la iglesia. Reconocimiento. El discernimiento de los carismas corresponde a la autoridad de la iglesia, a quien compete juzgar su autenticidad y su recto
ejercicio y coherencia de vida. Mueven la persona a la santidad y al amor. Los fundamentos bíblicos de los carismas. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos de carismas. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu de Dios capacitando a profetas, a reyes, jueces para misiones específicas. En el Nuevo Testamento, la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés marca el nacimiento de la Iglesia y una abundante distribución de dones espirituales. San Pablo, en sus cartas, dedica especial atención a los carismas, especialmente en Corintios y Romanos. Enumera diversos dones como sabiduría, ciencia, fe, curación, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación, exhortando a los cristianos a desear los dones mayores y a usarlos con amor y para la edificación mutua. Están viendo que el centro es la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien suscita y distribuye los carismas como quiere. Él es el protagonista de la misión de la iglesia, renovando constantemente su rostro a través de los nuevos impulsos y movimientos. Como afirmaba San Juan Pablo II, el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. La creatividad divina se manifiesta por la acción del Espíritu, que mueve los corazones, suscita vocación, inspira iniciativas de servicio, oración, evangelización, transformación social. Sin el Espíritu, la Iglesia sería una institución muerta. Con él es un cuerpo vivo, dinámico. Las voces de la Iglesia sobre los carismas. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Christi Fideles Laici, enfatizó la importancia de los carismas para la vida y misión de los laicos. Han recibido una variedad y riqueza de dones, de gracias, de carismas, que el Espíritu Santo los distribuye incesantemente. Dones que capacitan y comprometen a participar en la obra salvífica de la Iglesia. Papa Francisco nos recordaba constantemente la acción viva del Espíritu en la Iglesia, suscitando estos nuevos dones y carismas para responder a los desafíos de nuestro tiempo. Él destacaba la necesidad del discernimiento eclesial para reconocer y acoger estos dones con gratuidad. Dijo: cada carisma es una gracia del Padre por medio del Espíritu dada a una persona y a través de ella a toda la comunidad. Un don para crecer juntos, para trabajar juntos. No existe carisma aislado. Papa Benedicto enseñó que los carismas son una riqueza suscitada por el Espíritu para que la Iglesia pueda realizar plenamente su misión en todos los tiempos. Deben ser acogidos con reconocimiento y discernimiento. Para hablar de un santo, Santo Tomás de Aquino, decía: los carismas son dados para la utilidad de los demás y no necesariamente indican la santidad de quien los posee. A lo largo de la historia, Dios ha suscitado carismas que marcaron épocas, renovaron la iglesia. El carisma de Francisco de Asís, la pobreza evangélica, la fraternidad universal. El carisma de Ignacio de Loyola,
el discernimiento y la misión apostólica, el carisma de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, la oración contemplativa y la unión con Dios, el carisma de Don Bosco, la educación de la juventud, el carisma de Teresa de Calcuta, el servicio a los más pobres, entre los pobres, el carisma de Chiara Lubich, que voy a hablar, la unidad como reflejo de la Trinidad, el bellísimo carisma de la esperanza, que es un llamado a la transformación interior a través de la vivencia del Evangelio, se basa en la confianza en Dios, la experiencia comunitaria, el renacimiento espiritual como una oportunidad de vida nueva con dignidad y esperanza. Cada uno de ellos nació de una experiencia profunda de Dios en respuesta a las heridas del mundo y a los desafíos de la iglesia. Los carismas no se oponen, obviamente, entre sí. Al contrario, se complementan como los miembros de un mismo cuerpo. Entonces, espiritualidad individual e espiritualidad colectiva. Históricamente, las espiritualidades en la iglesia son de carácter individual. La búsqueda de la santidad personal a través de la oración, la penitencia, la meditación, las obras de caridad, la espiritualidad monástica, carmelita, ignaciana, franciscana, todas tienen este aspecto individual, aunque también generan comunidades. La espiritualidad colectiva, propuesta por Chiara Lubich, parte de otra lógica. Nace de la presencia de Jesús entre los hermanos unidos en el amor recíproco. No basta buscar la santidad individual. Es necesario construirlas juntos, en comunión, como iglesia. El sujeto espiritual no es solo el individuo, sino el nosotros cristiano. Es vivir la comunión como camino de santidad. Nosotros vivimos un tiempo carismático. El pasado siglo fue especialmente fecundo en la erupción de carismas en la iglesia. Diversos movimientos, comunidades surgieron impulsionados por el Espíritu. Los focolares, Comunión y Liberación, Camino en el Catecumenal, Renovación Carismática Católica, Shalom en Brasil, Canção Nova en Brasil, Comunidad Católica Emmanuel en Francia, A Cena de la Esperanza. Estos movimientos y comunidades han sido reconocidos por la Iglesia y son signos visibles de que vivimos un tiempo carismático. Son respuestas del Espíritu a las exigencias de la nueva evangelización y formas concretas de vivir el Evangelio hoy. ¿Me comprenden hasta este momento? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. El carisma de la unidad de Chiara Lubich. Esta, todos conocen, ¿no? Todos conocen. En el pasado siglo, como decía, el Espíritu suscitó en la Iglesia tantos carismas. Un particular carisma con una grande fuerza y una actualidad extraordinaria. El carisma de la unidad con Chiara Lubich. Chiara era una joven laica italiana que durante los horrores de la Segunda Guerra Mundial descubrió en el Evangelio la clave para la reconstrucción de la sociedad, el mandamiento nuevo de Jesús.
la oración sacerdotal de Jesús, poco antes de su muerte. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Para Chiara, la unidad no era solo un ideal a alcanzar, sino la esencia misma del cristianismo. El testamento de Jesús comprendió que la unidad entre los cristianos, entre todos los seres humanos, es el camino para la realización del plan de Dios para la humanidad. Palabras de Chiara sobre el carisma de la unidad. Nuestro carisma es este: llevar la unidad al mundo. La unidad es la característica fundamental de nuestra espiritualidad. El Evangelio vivido radicalmente es la fuente de la unidad. El amor recíproco, concreto y universal es el medio para construir la unidad. Para conocer un poco más Chiara, ella nació en una familia sencilla de Trento, en el norte de Italia. Desde joven sentía una fuerte atracción por el absoluto, lo que la llevó a buscar Dios con radicalidad. Durante la guerra, mientras las bombas caían sobre su ciudad y todo parecía derrumbarse, tuvo una experiencia decisiva. Sus palabras. Había una frase que me conmovía profundamente. Padre, que todos sean uno. La leía en el Evangelio. Me parecía la respuesta de Jesús al drama del mundo. En 1943, en un refugio antiaéreo, con un pequeño grupo de amigas, Chiara decidió consagrar su vida a Dios. Así nació el movimiento de los focolares. Lo que comenzó con un pequeño grupo de jóvenes católicas dispuestas a vivir radicalmente el Evangelio, en especial el amor recíproco, creció, se extendió por todo el mundo. Todo se derrumbaba, pero Dios no. Y si Él es el único ideal que no cae, lo elegimos a Él. Palabra de Chiara. Sus principales logros, por así decir, la fundación del movimiento de los focolares, presente hoy en casi todos los países, con millones de personas vinculadas a su espiritualidad, el desarrollo de la espiritualidad de la unidad basada en la presencia de Jesús entre quienes viven el amor recíproco, el diálogo interreligioso y ecuménico fue pionera en iniciativas concretas de convivencia y unidad con musulmanes, judíos, budistas, hindúes, cristianos de diversas denominaciones e incluso con ateos. La fundación de tantas obras sociales, económicas, culturales, como la economía de comunión, que propone un modelo empresarial fraterno, la creación de ciudades modelo, las Mariápolis, donde se vive la fraternidad de la comunión entre los pueblos, religiones y culturas, las ramas específicas del movimiento para familias, jóvenes, sacerdotes, religiosos, políticos, profesionales, entre otros. Yo mismo soy miembro de una de esas ramificaciones, soy un laico del movimiento de los focolares. Y Chiara fu reconocida, recibió más de 15 títulos de doctora honoris causa, entre ellos la Universidad Lateranense de Roma, la Universidad Católica de Lublin, la Universidad de Manila, tantos
premios importantes, el premio UNESCO de la Paz, el premio Templeton por su contribución al progreso de la religión, la ciudadanía honoraria de más de 60 ciudades del mundo, entre ellas Florencia, Asís, Buenos Aires, San Pablo, Roma, el Premio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y tuve un gran impacto en la iglesia y en la sociedad. En la iglesia, Chiara fue reconocida por todos los papas desde Pío XII. Juan Pablo II afirmó que Chiara tenía el carisma, su carisma era uno de los frutos más luminosos del Concilio Vaticano II. Benedicto, tras su muerte, expresó que era una mujer de fe intrépida, mansa y mensajera de esperanza y paz. Su carisma influyó profundamente en la teología, la pastoral, los movimientos eclesiales del pasado siglo. Abrió camino hacia una nueva forma de santidad colectiva vivida en comunión. En la sociedad, su movimiento actúa en áreas como economía, política, ecología, salud, educación, cultura, derecho, que es mi área, siempre con el foco en la fraternidad y la promoción de la unidad. Y uno de los elementos centrales de su experiencia fue el Evangelio vivido radicalmente. Cada día, Chiara y sus amigas elegían una frase del Evangelio para poner en práctica. Esta práctica transformó radicalmente sus vidas y las de quienes las rodeaban. Chiara, descubrimos que el Evangelio vivido es revolución. Una revolución silenciosa, pero real, que cambia a las personas y el entorno. Chiara también vivió un momento de profundo sufrimiento espiritual que se convirtió en la base de la espiritualidad de su carisma, la experiencia de Jesús crucificado y abandonado en la cruz. Chiara, Jesús que grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se convirtió en nuestro esposo, nuestro ideal, el punto de unidad entre todos. Algunos pequeños relatos significativos de los primeros años del movimiento de los populares. La consagración bajo las bombas en Trento, 43. Durante la Segunda Guerra Mundial, como dice, Trento fue bombardeada repetidamente. En uno de estos momentos, Chiara entró en una iglesia bombardeada, tomó un crucifijo del altar y decidió consagrarse totalmente a Dios. Sus palabras: en esos días todo se derrumbaba, pero Dios no. Hicimos una elección. Dios, Dios, Dios como ideal. Poco después, Chiara hizo un voto de castidad perpetua sin imaginar que ese acto daría origen a un movimiento internacional. El descubrimiento del Evangelio vivo. Chiara y sus amigas comenzaron a leer el Evangelio cada día y a elegir una frase para vivirla. La llamaban palabra de vida, te desconoce, ¿no? Uno de los primeros versículos fue: dad y se os dará. Chiara narra: fuimos a casa de una señora pobre y le dimos todo lo que teníamos. Al regresar,
encontramos bolsas de comida en nuestra puerta. Era la palabra en acción. Así empezamos a vivir siempre. La presencia de Jesús entre ellas, viviendo el amor recíproco, experimentaron una luz nueva, una alegría inesperada, una sabiduría desconocida. Comprendieron la promesa de Jesús, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy, yo en medio de ellos. Chiara, en la medida en que nos amábamos, Jesús estaba entre nosotras. Con él todo era claro. Con él todo se podía enfrentar. Es bonita esta palabra, ¿no? Con él todo se podía enfrentar. El amor a los pobres como señal de autenticidad. Durante la guerra se dedicaron a los más necesitados. Un día, una de ellas llevó la única manta que tenían a un pobre. Esa noche, Chiara las encontró durmiendo, encogidas, sin manta. Al preguntar por qué, respondieron: tú nos enseñaste a amar a Jesús en los pobres. Es la experiencia de Jesús abandonado. En medio del dolor, la incomprensión, Chiara encontró en el grito de Jesús en la cruz la máxima expresión del amor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ella decía, nos parecía el resumen de todo dolor humano y decidimos hacerlo nuestro esposo. El carisma de la unidad se concreta en una espiritualidad específica que Chiara Lutz llamó espiritualidad de la unidad o espiritualidad colectiva. Esta se articula en 12 puntos que guían la vida de quienes abrazan este camino. El primer punto, Dios amor. Creer profundamente en el amor infinito de Dios por cada persona y por la humanidad entera, fuente de toda unidad. Afirmar que la vida cristiana comienza por el amor de Dios y es sustentada por ese amor. Dios es amor. Juan en la Biblia. Primera Juan 4:8. Dios es amor. Y todo nuestro ser debe responder a este amor. La experiencia del amor de Dios es la base de toda la espiritualidad de la unidad. Chiara decía, amar a Dios, amar a los demás, es la clave para la unidad. 2. La voluntad de Dios. Buscar y cumplir la voluntad de Dios en cada instante como camino seguro hasta la unidad con Él y entre nosotros. Chiara afirmaba, la voluntad de Dios manifestada en cada instante es nuestro camino hacia la santidad y la unidad. Esta búsqueda es radical, porque no se trata solo de obedecer, sino de encontrar en cada momento una oportunidad de unión con Dios y con los hermanos. La voluntad de Dios es lo único que realmente nos une porque es siempre la misma para todos, decía Chiara. La voluntad de Dios es el amor, hacer todo lo que podamos para amar concretamente en el momento presente. 3. La palabra. Vivir la palabra de Dios en profundidad, meditando y practicando la palabra como luz y fuerza para la unidad. Chiara escribió, la palabra de Dios acogida y vivida
tiene una fuerza transformadora que genera unidad. La palabra no debe solo ser leída, sino vivida concretamente en el día a día. La palabra debe ser el fundamento de todas las acciones, porque en ella encontramos los valores que generan la verdadera unidad. Próximo, el hermano. Amar al prójimo como a uno mismo, viendo en cada persona un hermano o hermana que debe ser acogido y amado concretamente. Cada hermano que encontramos es Jesús que pasa, decía Chiara. La verdadera fraternidad comienza con una mirada atenta al hermano, buscando siempre amarlo, acogerlo, ayudarlo. Amar a los hermanos es, por tanto, una manera de amar a Dios, porque vemos en ellos la imagen de Dios. Prójimo, el amor recíproco. Practicar el amor mutuo, el amarnos unos a otros de Jesús como ley fundamental de la comunidad y camino hacia la unidad. Chiara insistía, el amor recíproco es el alma de nuestra unidad. El amor recíproco es más que una obligación, es la fuerza que une el cuerpo de Cristo y hace que la comunidad sea un lugar de verdadera fraternidad. Este amor, vivido en la vida cotidiana, es el mayor testimonio de que somos discípulos de Jesús. Próximo, Jesús Eucaristía. Contemplar y vivir la Eucaristía como sacramento de la unidad, fuente de comunión con Dios y con los hermanos. En la Eucaristía encontramos la fuerza para construir la unidad, enseñaba Chiara. La Eucaristía es la fuente de vida y de unión, siendo el propio cuerpo de Cristo que nos sostiene en el camino de unidad. En la Eucaristía somos todos uno con Jesús y así nos convertimos todos en uno entre nosotros. Próximo, la unidad. Poner la unidad como ideal prioritario, buscando siempre la concordia, la comunión en todos los ámbitos de la vida. Para Chiara, la unidad es nuestro fin, nuestro ideal supremo. La unidad no es fácil, pero es una meta que requiere renuncias, sacrificios diarios. La unidad no se realiza con palabras, sino con acciones concretas de amor y de compartir. 8. Jesús abandonado. Contemplar a Jesús en la cruz, quien experimentó la máxima separación de Dios, y encontrar en él la clave para comprender y superar todo dolor y división. Jesús abandonado es la clave de la unidad porque él asumió toda desunión, afirmaba Chiara. Jesús en la cruz, abandonado por Dios y por los hombres, nos enseña a lidiar con las divisiones y sufrimiento del mundo con esperanza y fe. La cruz es el lugar donde la unidad se purifica, porque en Cristo vemos cómo las divisiones
pueden ser superadas en el amor. Próximo, María. Mirar a María como modelo de unidad, de acogimiento de la voluntad de Dios y de amor maternal que genera comunión. Chiara la veía como la madre de la unidad. María es la mujer que supo vivir la total unidad con Dios, recibiendo el plan divino en su corazón y poniéndolo en práctica. María es el modelo perfecto de unión, pues ella fue la primera a estar completamente unida al Espíritu Santo. 10. La iglesia. Amar a la iglesia como cuerpo de Cristo, trabajando por su unidad y colaborando con su misión de elevar al mundo la unidad. La iglesia es el lugar privilegiado donde se realiza la unidad, decía Chiara. La iglesia, con todas sus debilidades, limitaciones humanas, sigue siendo el lugar donde se hace presente la unidad de Cristo en el mundo. Nuestra misión como miembros de la iglesia es trabajar por su unidad en todas sus dimensiones, espiritual, social, misionera. Próximo, el Espíritu Santo. Invocar constantemente al Espíritu Santo, fonte de unidad, de amor y de transformación, pidiendo su fuerza y sabiduría para ser instrumento de unidad en el mundo. Chiara decía, el Espíritu Santo es el gran protagonista de nuestra vida. Él nos guía, nos lleva a la unidad y es Él quien nos enseña a amar. Y 12, Jesús en medio. Es la presencia prometida por Jesús cuando hay amor mutuo. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. No es una metáfora, es real, una presencia real, activa, que transforma la comunidad. Ya decía, estos 12 puntos son como los 12 apóstoles, pilares de nuestra vida espiritual. Vividos juntos, hacen de la comunidad un reflejo de la Trinidad. Ella también hablaba del amor al mundo, a la humanidad. Tener una preocupación profunda por el bienestar de la humanidad, buscando llevar el amor de Dios a todas las personas, sin excepción. Nuestro amor al mundo, decía Chiara, se concreta en nuestra misión de ser portadores de la unidad. El amor al mundo, manifestado a través de acciones concretas, es un reflejo de la misión cristiana. De amar y servir a todos los hombres, especialmente a los más pobres y necesitados. La iglesia, como signo de unidad, debe ser un instrumento de transformación del mundo, promoviendo paz y justicia. Para finalizar, el carisma de la unidad, hablo como su miembro, su hijo,
es un tesoro de gracia que el Espíritu Santo ofreció a la iglesia y al mundo a través de Chiara Lubich. Viviendo la espiritualidad colectiva, somos llamados a ser luz del mundo, a construir la unidad y la paz donde quiera que estemos. Al abrazar este carisma, no solo edificamos nuestra propia santidad, sino que también nos convertimos en instrumentos de la unidad divina para transformar el mundo a nuestro alrededor. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé fuerzas para vivir plenamente el amor y, si quieren, la unidad. Perdonen mi español y gracias por su atención. Muy bien, Gabriel. Muchas gracias. Y siempre es una riqueza muy grande este intercambio de carismas. Usted con su carisma y nosotros con nuestro. Todo para la evangelización. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa, comentar algo. Los de Aguas Calientes, los hermanos de Guatemala, alguien. Muy bien. Bueno, entonces agradecemos, Gabriel. Agradecemos muchísimo. Acá, mientras usted nos compartía el tema de la parte de la providencia, da y les será dado. Esta palabra hemos vivido muy fuerte. Acá en Guadalajara tenemos, en México tenemos 3 casas. En Aguas Calientes, masculina. Acá donde vivo yo con los muchachos, masculino también. Y una casa femenina en la orilla de la Laguna Chapada, cerca, está aquí unos 30 kilómetros, 35 kilómetros. Y por veces me invitan a oficiar misas cerca de aquí, de nuestra casa. ¿Me comprende, sí? Y oficio missa al final es una obra de caridad llamada Villa de los Niños o Vila dos Meninos. Un lugar, es un carisma para la educación de los pobres, las hermanas de María, Villa de los Niños. Y cada vez que voy a oficiar misa, ellas casi siempre me ofrecen, me regalan muchos litros de leche e dividimos, compartimos com a casa feminina. E a primeira preocupação, a primeira vez que fomos compartilhar este leite, foi: será que vai ser lo suficiente para nós, para a casa feminina? E al final Jefferson, el encargado que está acá con nosotros, dijo: Deus nos ha dado tanto, vamos hacer la experiencia de creer en la providencia. Y cada vez, ahora ya está definido, cada vez que voy a oficiar misa y me regalan leche, siempre estamos apartando una cantidad aparte para la casa femenina. Nunca nos hizo falta. Nomás quería compartir esta experiencia de creer y vivir concretamente la providencia. No sé si alguien más, ¿no? Bueno, entonces vamos a pedir la bendición de Dios por intercesión de Santa María de Guadalupe. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Por la intercesión de Santa María de Guadalupe, la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bonito día
Graças outra vez, Gabriel. Muito obrigado. Muchas gracias, gracias a ustedes. Espero estar en otro momento. Sim,